Columnas políticas del jueves 26 de mayo del 2022. Templo Mayor de Reforma. Bueno, y a todo esto, ¿quién defiende al Instituto Electoral de la Ciudad de México? La pregunta es pertinente porque el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende desmantelarlo, inspirada desde luego en la guerra de Andrés Manuel López Obrador en contra del INE. Y es por la vía de la asfixia presupuestal como se pretende matar al Instituto Electoral. Tan es así que los consejeros electorales están tratando de buscar alguna estrategia legal de defensa que podría incluir hasta la controversia constitucional en contra del Congreso capitalino. Resulta extraño que a los gobiernos de Morena les incomode tanto la existencia de organismos autónomos. Ni modo de pensar que no les gusta seguir las reglas y buscan ganar las elecciones, aunque sea a la mala. Así como se dice una cosa, hay que decir la otra. En medio de tantos ataques contra el INE, nomás no se entiende que Lorenzo Córdoba necesite 11 millones de pesos para rendir su informe de labores. Si ya de por sí el consejero presidente cuenta con un equipo voluminoso, no se ve cómo pueda justificar contratar más personal para que le hagan la chamba de recopilación de datos del informe que presentará al finalizar su gestión en marzo del 2023. Como si entre los 18,000 empleados del INE no hubiera una docena con la formación y disposición necesaria para esa tarea. Ahora sí que Córdoba está viendo la tempestad política y no se hinca en la austeridad presupuestal. Y aunque fuera solo por probar las originales enchiladas suizas, alguien del gobierno mexicano debería haber asistido al Foro Económico Mundial en Davos. Resulta inexplicable que nuestro país decida aislarse, sobre todo en coyunturas como la actual que requieren colaboración internacional. Ahí se habló de temas que le importan o le deberían importar a México, como la crisis alimentaria, las barreras comerciales, la desigualdad económica, el futuro energético y los retos climáticos. El problema es que mientras los expertos advierten sobre una recesión mundial y comienzan a buscar opciones para esquivar el iceberg, en Palacio Nacional tienen otros datos. Según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, su expresión de que se vayan al carajo tiene un origen náutico. ¿Qué osos le hacen pasar sus colaboradores? Y es que esa teoría nada tiene que ver con los barcos, pues en realidad surgió de las redes sociales. De acuerdo con la versión presidencial, el carajo era la canastilla que se encontraba en el mástil mayor de las carabelas. La realidad, sin embargo, es que esa cosa se llama cofa y el carajo, según cualquier diccionario, es en realidad, bueno, otra cosa. Bajo reserva de El Universal. A algunos youtubers gestores la suerte les sonríe y bien. Así describió Damián Duarte del Sonora Power su participación en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Don Damián reconoció que ex trabajadores separados de una institución financiera y que no recibe ni sus jubilaciones ni sus pensiones del IMSS, me contactó. El gazapo o confesión de parte se puede ver en los canales oficiales de YouTube del Gobierno de México y también del youtuber, aunque no podrá encontrarlo en la versión estenográfica oficial porque fue rasurado. Vaya, como dicen en Palacio Nacional, lo que no suena lógico, suena metálico. En su afán de defender a la titular de CONACYT ante su negativa de comparecer en el Senado, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien, ante las críticas del PRI e incluso de morenistas, dijo que la Comisión Permanente del Congreso no tiene facultades para conocer ese tema, que solo corresponde a la Cámara Alta. Nos hacen ver que la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Builla, cuenta con un blindaje de nivel 4, pero nivel 4T.
Y en la recta final de la contienda electoral, la batalla legal iniciará antes que la cita en las urnas. Esta semana, según nos comentan, el INE deberá sesionar para determinar si Morena viola la ley al recibir en el Senado a su candidato en Tamaulipas y su candidata en Aguascalientes. Pero la oposición fue un acto de promoción, esto es lo que dice la oposición, porque se utilizaron recursos del Senado. Morena argumenta que sus candidatos acudieron a denunciar irregularidades en sus respectivos procesos electorales. Ya se verá quién gana la batalla antes de la guerra del 5 de junio en las casillas. Trascendió de Milenio Diario. Los diputados de oposición y hasta los de la 4T tronaron contra la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y también en contra del director del ISSSTE, Pedro Centeno Santaella, y esto por su desdén a las invitaciones a reuniones de trabajo en San Lázaro. Por eso, los integrantes de las comisiones de Trabajo y de Salud acordaron por separado citar a comparecer con carácter obligatorio a los funcionarios que hasta hoy ni siquiera han respondido los oficios de los legisladores. La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado y Citlali Hernández, cerró filas con su militancia en Aguascalientes, denunciando amedrentamiento y violencia física, derivada, según aduce, de que los 20 puntos que llevaba de ventaja la candidata a la gubernatura de Va por México, que es Teresa Jiménez, se han reducido a solo 5 frente a la morenista Nora Rubalcaba. Y esto a unos días de la elección. A ver. Hablando de elecciones, la candidatura de Morena en Oaxaca no termina de recorrer el camino empedrado, pues otra vez la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó analizar si Salomón Jara cayó en actos anticipados de campaña, lo que de confirmarse pondrá en entredicho su postulación y los resultados, pues hasta ahora el senador con licencia lleva una clara ventaja. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y su compañero Héctor Vasconcelos han emprendido un reforzamiento de vínculos diplomáticos con sus pares de otros parlamentos y los embajadores de países como Estados Unidos, Brasil, Francia, Canadá, Vietnam, Qatar, Argelia, Polonia, Turquía y Singapur, y esto con enlaces a distancia y presenciales, además de que viene una lista de citas más extensa para los próximos días. Y la función pública, que encabeza Roberto Salcedo, hizo un llamado para que los 400,000 empleados federales que faltan de elaborar su declaración patrimonial anual lo hagan, pues a una semana de que se vence el plazo, está pendiente más de una cuarta parte de los 1.5 millones de servidores con esta obligación que sirve para monitorear e impedir el enriquecimiento ilícito. Frentes políticos de Excelsior. Enrique Graue, el rector de la UNAM, aseguró que en México no nos hacen falta profesionistas, sino organizarnos mejor. Tras la llegada de médicos cubanos al país, comentó que las cosas se pueden hacer muy bien cuando existen los recursos y la disposición para hacerlo. Reconoció que ante la pandemia y la incertidumbre, sin importar riesgos, las y los profesionales de la enfermería se hicieron presentes, actuando con gran humanismo al llamado de su vocación y a las necesidades de sus enfermos y de sus familiares. México, hay que decirlo, está en deuda con este maravilloso gremio y, por supuesto, de luto por quienes en estos fatales meses perdieron la vida. Así lo dijo. Velada sugerencia, hay que ponerse las pilas, mexicanos. Estas fueron las columnas políticas de hoy.